Un abrazo para todos, gracias a Dios por la oportunidad de volvernos a ver. Acá estamos viviendo un momento lindísimo con el Espíritu Santo y cuando pasan esas cosas que me parece deben pasarle todo el tiempo al creyente, porque Dios no se da por medida, Dios no tiene un amor que se agote, ni su amor es monótono, latoso o rutinario. El cristiano puede encontrar en Dios un río inagotable de romance con Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Qué interrumpe ese romance? Que nosotros somos muy predecibles, nosotros sí somos rutinarios, nosotros sí somos monótonos, nosotros sí somos latosos. Pero podemos llegar a Dios y manifestarle eso y decirle, ¿sabes? Pensé en la reunión y pensé en el ABC del cronograma para la reunión, pero no quiero eso, aunque se desenvuelva en el ABC. Quiero ser asaltado por tu amor. Quiero ser asaltado por este Dios que tiene altura, anchura y profundidad. Quiero ser asaltado por la experiencia de amarte más. Le tengo pánico a ser devorado por la rutina cristiana. Quiero ser un hombre con un corazón ferviente en los encuentros contigo. Quiero ser un hombre ferviente en el anhelo de conocerte a través de tu palabra cada vez con más lucidez. Quiero eso, Señor. Y cuando empiezas a pedir eso, has pedido lo mejor que un hombre puede pedirle a Dios el Padre. Y es, quiero ser tuyo y de nadie más. No quiero ser de la rutina, no quiero ser de la religión cristiana, no quiero ser del título de pastor, no quiero ser del título de un líder, solo quiero ser tuyo, Señor. Y si por el camino, siendo tuyo, debo pastorearlo, voy a hacer con el gozo de hacerlo para quien me amó y me ha enamorado. Y si debo desarrollar un liderazgo en cualquier área del cristianismo, siendo consejero, siendo evangelista, siendo maestro en la palabra, siendo quien ora por los que están en una cárcel o en un hospital, o siendo dadivoso porque Dios nos da provisión para ayudar a los que no necesitan, haciendo cualquier cosa, solo por amor al Señor. Entonces te hallas viviendo Corintios 13, donde te das cuenta que el mayor de todas las cosas que permanecen, que es la fe, la esperanza y el amor, está siendo impulsado por un combustible que te va a volver de camino a casa, a los brazos del Padre. Esta mañana, cuando orábamos con Nani, mira a mi esposa y ella estaba sentada ahí en la cama como alrededor de las 6 de la mañana. Y toqué su brazo y la miré y le dije, nos vamos a ver con Jesús cara a cara. Veremos el rostro del Señor, Diana. Yo no sé, amigo, si a ti te salta el corazón por esa cita, pero a mí esa cita me entrecorta la respiración, brother. Vivo para ese día, vivo dándome palo, admitiendo que la palabra del Señor es verdadera, que yo soy un pecador, arrepentido, pero un pecador, que aunque no practique lo que practicaba, yo soy un pecador. El Señor es santo, que me recibe por su gracia, que te recibe por su gracia, que te recibe porque es bondadoso y sabe que si no te recibe en su presencia, tu corazón, que es tu mente, empieza errante a divagar entre sus pensamientos, buscando alguna válvula de alivio, porque la vida pesa mucho, porque sin Dios la asfixia del alma se hace evidente y uno empieza a buscar en alguna parte algo, sino que lo alivie, al menos que lo distraiga. Ese momento hermoso con Dios. Ruego al Espíritu Santo en el nombre de Cristo, que de quien es el mérito, te lo regale. Te regale esa oración desde tu alma. Le clame a Dios y le diga, Señor, estoy siendo devorado por las demandas de un cuerpo que me exige que yo esté al pendiente de Él de manera incesante y se está tragando mi relación contigo. Señor, no lo permitas.
Son millones los cristianos que divagan, devorados con la sutileza con la que un gorgojo devora la madera, con la sutileza con la que el óxido va corrompiendo el metal. Y así en medio de la rutina, la monotonía te va haciendo pensar que ser cristiano es asistir a una reunión cristiana sin tener una cita con el Cristo de los cristianos. Yo hoy pensaba en todos los amigos que están en mi casa, que son hartos, y yo le decía al Señor, gracias por traerlos, porque ellos tienen el mismo común acuerdo que a mí me estimula. Nosotros venimos a encontrarnos contigo. Y hoy pensaba en esto, amigos míos. Quiero hacerle saber a Él que yo lo espero a Él. Quiero hacerle saber a Él que mi alma hace esto dentro de mí pensando en Él. Señor, quiero llenar cada reunión de Casabresca de flores que le digan, pensaba en ti, quería decorar el lugar porque te espero. Quiero que todo huela a perfume y que Él diga, sé que lo hiciste para mí. Quiero ponerme mi mejor smoking y mi mejor pinta y que Él sepa que lo hice por Él. Quiero agachar la cabeza y pedir perdón aunque soy orgulloso porque Él sepa que es por Él. No quiero otro motor ni otro combustible, tampoco quiero otro estímulo, ni quiero perseguir ninguna otra meta en mi vida. Solo Jesús. Porque he aprendido por su gracia y su bondad que nada en el mundo me hará feliz. Solo Jesús. Solo Jesús. Colombia está asustada porque tenemos un presidente del que se dicen muchas cosas. Pero cuando pensé en la Biblia, que logra desenmarañar los pensamientos enredados de la mente humana, pensando en la Biblia me dio la lucidez que solo ella provoca. El Señor quita y pone reyes. Bendice, alma mía, al Señor. No olviden ninguno de tus beneficios. El Señor llamó a Nabucodonosor su siervo. El Señor llamó a Darío su siervo. El Señor llamó al rey Ciro siervo de él. Mientras estaba Daniel como un exiliado en nación extranjera, el Señor utilizó a esos hombres para bendecir al pueblo de Israel, para poner a su siervo Daniel en lugares de preeminencia, para que el rey Darío, Ciro y Nabucodonosor reconocieran que el Espíritu del Dios viviente estaba en Daniel, que no había otro hombre más sabio en Babilonia que él. ¿Acaso puede un hombre hacerle a Dios una celada y sorprenderlo y emboscarlo? Suena ridículo. Nuestro Dios puso el presidente que tenemos y la tarea de la iglesia de Cristo es bendecir a ese hombre, es orar por él y decirle dale sabiduría. Se ha preparado dentro del argumento de los hombres, ha estudiado, ese hombre no es bruto. Pero la sabiduría de los hombres, Señor, es una sabiduría que encuentra muchos tropiezos, porque la sabiduría humana nos hace orgullosos y no nos deja escuchar a otros. Dale humildad en medio de su conocimiento. A los que los rodean, permíteles tener un corazón afinado con el dolor del pueblo, que no es poco, y ayúdales a legislar en pro de ayudar a una nación que lleva décadas de empobrecimiento y sufrimiento. Así que pensando en el presidente que Dios permitió en Colombia, digo, tú siempre tomas buenas decisiones, porque no estás pensando en que Colombia sea exitoso,
está pensando en que Colombia te conozca. ¿Cómo lo hará? No saquemos conclusiones a la ligera. No pensemos es que Dios va a quebrantar a Colombia, a convertirla en Venezuela para que Colombia se vuelva al Señor. No, Dios todos los días hace algo nuevo. ¿Por qué va a repetir la historia de otro país en el nuestro? Nuestro Dios es un Dios impredecible. Y si usted dice que Dios va a hacer con Colombia lo que pasó con Venezuela, usted está diciendo que los pensamientos de Dios son sondeables, son conocibles, son predecibles. No, queridos amigos, la Biblia no dice eso. Dice que los pensamientos del Señor son insondables. Hay operaciones por laparoscopia donde meten una pequeña sonda y a través de la sonda revisan el cuerpo humano y allí llegan para intervenir los órganos comprometidos y así hacen una operación con una pequeña incisión. Pero a Dios no lo conocerás por laparoscopia espiritual. A Dios no le harás una laparoscopia que en el diagnóstico del pensamiento humano. Dios no es así. Dios dice que como son altos los cielos sobre la tierra, así son altos sus pensamientos, en referencia a los pensamientos terrenos de los hombres. Deja de vivir con miedo. Aprende a disfrutar el viaje, amada iglesia. Aprende a despertarte con la alegría de decir, estoy aferrado a la escritura como la palabra del Señor me ordena y me declara por el apóstol Pablo, aférrate a la palabra de verdad. Amén. Y me desperté esta mañana diciendo, mi rey, te alabo. Nací en un país donde me pusiste con un propósito, con un objetivo, con una meta. Te doy gracias porque si tú no cuidas la casa, en vano velo yo para cuidarla. Y si tú no edificas mi hogar y mi familia y la iglesia, en vano me esfuerzo porque la iglesia crezca y mi hogar se mantenga en pie. Y me conmoví al escuchar cómo retumbaba en mi interior las palabras de mi papá. Me conmoví, amigos. Y dije, oh Dios, ¿cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amarte si tus palabras están por encima de los tiempos y las edades? ¿Cómo no amarte si tu designio está por encima de los hombres? ¿Cómo no amarte si Satanás y el infierno ante ti hizo una declaración? Tú eres el Señor, toda rodilla se postró. Pues yo también, Señor. Tú eres y serás. Tu designio permanecerá para siempre. Tú eres el gran Rey. Tú no tienes caducidad ni estás en el panorama del tiempo, Señor, tú no. Los hombres le tienen temor a los hombres, pero los hombres delante del Señor son como neblina. Tu palabra dice que tú te sientas en el círculo de la tierra y observas a los hombres y son como langostas. Tu declaración es eterna y dices, oh Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre porque el hombre es polvo. Oh Dios, cuánta grandeza hay en ti. Pero cuando olvidamos la palabra de Dios, ¿sabe qué hacemos? Empezamos a dejar de celebrar la victoria de Dios, que está por encima de todo. Y empezamos a pensar que los hombres son adversarios dignos de la grandeza de nuestro Padre, lo cual es una vergüenza que lo concibamos siendo creyentes. No, queridos hermanos, nuestro Dios no tiene rival. Y hoy aquí seguimos celebrando la victoria de Cristo, el gozo de su espíritu que le recuerda a la iglesia que el mundo no es su hogar. Y hoy vamos a hacer hincapié en eso. Hoy vamos a hacer hincapié y vamos a recorrer, vamos a irnos por un recorrido vertiginoso, rápido, porque el tiempo es corto aquí. Pero un día nos sentaremos, no para leer la escritura, sino para conocer a los que fueron actores, actrices de esta gran obra monumental de salvación, a los que hablaron
y de primera mano les fueron dadas las profecías. Le preguntaré a David, hablaré también con Moisés, le preguntaré a Elías y a Eliseo, hablaré con el apóstol Pablo, y todos ellos a una voz sé que me dirán, siempre se trató de Él, siempre fue Él sosteniéndonos, siempre fue su gracia alentándonos. Y entonces miraré a mi rey y le diré, a mí me pasó lo mismo que a ellos, siempre se trató de ti, siempre fue tu amistad, siempre fue tu amor, siempre fue tu presencia, siempre fue sentirte ahí tan real, Señor, aunque no te puedo ver. Vamos a la palabra. Cierra tus ojos donde estás. Dile, Señor, afírmame en tu verdad. Tus palabras son verdad. A veces yo lo leo y leo como un libro y se me olvida que son las declaraciones eternas del que habla y todo subsiste por su palabra y su declaración. A veces lo leo y me parece que es un libro, pero resulta que son declaraciones eternas ante las cuales el mundo invisible y el visible subsiste y también se postra. Oh Señor, que tus palabras las retenga en mi mente, Señor, las mastique en mis pensamientos, porque tus palabras en mí me hacen verdaderamente tu discípulo. Señor, afírmanos en tu verdad, tus palabras son verdad. Amén. Dice la palabra del Señor en la carta que estamos leyendo, que es la carta de Pablo a su hermano Timoteo, es la segunda carta que le escribe. Y en esa segunda carta, hoy vamos a estar leyendo el verso, en el capítulo 2, vamos a estar leyendo en el capítulo 3, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a estar leyendo el verso 12. El verso 12 creo que es una declaración que puede llegar a producir temor en algunos creyentes, pero hoy vamos a hacer un recorrido glorioso por la victoria sobrenatural que Cristo nos ha dado. Y dice segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 12, lo siguiente: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y usted me dirá, eran otras épocas, y yo le diré con toda seguridad, eh, el paso del tiempo, la, entre comillas pongo estas palabras, la evolución de las legislaciones políticas y de la lucha por los derechos civiles en muchos países ha traído una época de bonanza y de libertades en la promulgación del culto, no solo de los cristianos, sino de otro tipo de personas profesantes, sea del budismo, del taoísmo, algunos de la masonería, otros de la religión que usted venga a su mente, de la que le venga a su mente. Las legislaciones en el mundo han permitido eso, que las personas puedan promulgar con más libertad su credo. Otros, me sorprendí un día, viene a mi mente eso, en Argentina algunas personas fundaron la iglesia maradoniana. Ellos adoraban a Maradona y no eran perseguidos por adorar a un tipo que se murió y que tiene un histórico de cosas, pues en donde lo único loable que parecía tener el Pelusa, como le decían, era que era un gran futbolista. Entonces, en este tiempo reconocemos una bonanza que nos regala la legislación de algunos países con libertad en la promoción de nuestra fe. Y en el caso de los cristianos tenemos el privilegio de que en Colombia, aunque no hace mucho tiempo todavía había una persecución en los pueblos y en las provincias, en los lugares apartados, donde usted promulgara que usted era cristiano, se iba a enfrentar a la persecución. Gracias al Señor se ha venido extendiendo un poco más esa democracia, por lo menos que en el papel se ha buscado ejecutar, y ya conocemos hermanos en lugares apartados que predican el Evangelio y no son perseguidos
por predicar a Cristo. Y eso creo que es un avance maravilloso de esa gracia de Dios extendiendo su mano para que podamos predicar. Y Pablo aquí le está diciendo a su amigo en el verso 12 que es cierto que todo aquel que quiere vivir una vida en sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y usted se pone a leerlo y se detiene en el juego de palabras que Pablo usa. Y él dice que es cierto que todo aquel que quiera vivir una vida de sumisión a Dios. Pero se tiene que someter a Dios por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Va a sufrir qué? Persecución. Escúcheme. Al parecer podríamos darle la connotación de que es debido al tiempo en que el apóstol Pablo estuvo predicando. Pero erraríamos al blanco si queremos ser acertados. Porque cuando tú vas a un panorama más global, sabes que en este momento están siendo perseguidos nuestros hermanos en Siria. Alepo era una de las ciudades cristianas más grandes de la nación siria. Y Alepo, que tenía el índice más grande de cristianos, fue reducida a cenizas. Los cristianos en la ciudad de Alepo tuvieron que correr para guardar sus vidas y la de sus familias en una diáspora, en un esparcimiento a diferentes lugares del mundo. Nuestros hermanos en Afganistán, en algunas de las ciudades, tuvieron que huir hasta hace pocos meses y ser esparcidos porque ISIS, uno de los grupos extremistas que se ha extendido por el Medio Oriente y también por el mundo árabe, entró a Afganistán y tomó posesión de la capital, Kabul, y de otras ciudades, y nuestros hermanos fueron sometidos a decapitaciones públicas, las niñas a ser vendidas, los hombres a negar su fe o a ser asesinados públicamente. Entonces, no es extraño. Nosotros hace algunos años con mi esposa tuvimos el privilegio y la inspiración hermosa de conocer, y hay cierta contradicción cuando digo inspiración, porque digo a veces somos tan amarillistas que tenemos que sentirnos inspirados por el sufrimiento de los mártires cristianos, y eso nos convierte en gente amarillista que necesita ver sufrir a otro para inspirarse. Eso creo que nos muestra lo malos que somos. Estuvimos almorzando y celebrando el cumpleaños de una amiga nuestra que se llama La Chefcita en un restaurante de unas personas que son palestinas. Y en aquel restaurante tuve la oportunidad de conocer el detrás de cámaras, este hermano que tiene aquel restaurante palestino en el Parkway en la ciudad de Bogotá, allí en la calle 45 con algo. Tomaba los recursos de ganancia que producía su restaurante y los invertía en poder traer creyentes palestinos para sacarlos del conflicto árabe-judío o palestino-judío. Eso que en muchos casos se conoce como la intifada, la lucha de los países árabes y en este caso de la nación palestina contra el poderío militar y económico que tiene una nación que también amamos y son la nación de Israel, pero que tiene un gran combate contra los palestinos. Y estos hermanos de este restaurante palestino acá en la ciudad de Bogotá traían asilados políticos cristianos para ayudarles y sostenerlos aquí en Colombia. Entonces, si pusiéramos y enmarcáramos esta declaración de segunda de Timoteo, el capítulo 13, el verso 12, en la temporalidad del primer siglo, donde fueron perseguidos los cristianos, diríamos estamos siendo desacertados, porque los cristianos siguen siendo perseguidos a nivel mundial en muchos países. Cuando se habla del cristianismo en la Liga Árabe, se habla de que abiertamente no se puede hacer una divulgación de los cristianos
para que otros conozcan al Cristo que hoy nos conmueve, que hoy nos hace sentirnos perdonados, que nos sentimos valiosos, que nos sentimos amados. Yo me siento pensado por Dios, yo me siento anhelado por Dios. Dios me hace saber que nadie le gusta tanto estar conmigo como a Él le gusta estar conmigo. Dios me hace saber que nadie piensa tan recurrentemente en mí como Dios piensa en mí. Dios me hace saber que Él suspira por mí y por tenerme a su lado, que me está compartiendo con Diana, que me comparte con las niñas, que me comparte con los hermanos, pero que el amor que me hace sentir por Él, Él mismo lo puso en mí, para que yo lo desee con gran fervor y anhele con fervor la cita de nuestro final encuentro en esta tierra para nuestro inicio de comienzo en la eternidad. Pero que esta experiencia la enfrentan nuestros hermanos en Corea del Norte al filo de la navaja, que en Corea del Norte la declaración de ser cristiano es igual a decir que te irás al panteón de la muerte, que te irás literalmente a una declaración de pena de muerte, donde en Corea del Norte, en el régimen que se vive, tú dices yo soy cristiano o te encuentran con una Biblia. Entonces, que este panorama de segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12, se está viviendo actualmente, sí. Que hace unos días, algunas semanas atrás, tuvimos el privilegio de escuchar a un hermano misionero, hermano nuestro en la fe en Cristo, aquel hermano, un misionero coreano que llegó hace 15 años a Venezuela, mencionó que cuando el régimen de Chávez llegó al poder, todos los misioneros cristianos extranjeros fueron expulsados de Venezuela. Y que él, por la orden del Señor, entró a Venezuela, pero tuvo que irse a un lugar de la selva amazónica venezolana y allí estar durante 10 años predicando el Evangelio. ¿Que hoy hay más libertad en Venezuela para predicar el Evangelio? Sí, sí hay más libertad y han podido, por la gracia del Señor, por la persistencia de los santos, seguir allí y traer de parte del Señor un avivamiento en Venezuela que ha hecho que los pastores dejen de pelear por sus avisos, de pelear por si su iglesia es grande o es pequeña, de pelear por mi inclinación es X o Y centrarse en la sana doctrina de la palabra y permanecer en el amor de Cristo, que es lo que hace a la iglesia verdadera. Sean uno como qué, como tú, oh Padre, somos uno, que sean uno en mí y para que el mundo sepa que tú me enviaste. Entonces esta declaración bíblica, que cuando tú la lees vas a encontrar alrededor, y sé que habrán más, pero yo encontré 54 versículos de la Biblia que hablan desde las declaraciones proféticas de Jesús sobre la persecución que vivirían sus seguidores, hasta las persecuciones que darían cumplimiento no solo a ese momento histórico en donde la iglesia de Colosas fue perseguida, la iglesia de Tesalónica fue perseguida, la iglesia de Éfeso fue perseguida, la iglesia de los Corintios fue perseguida, la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Esmirna, fueron iglesias perseguidas, la iglesia en Roma fue perseguida. Y cuando vamos a la historia de los confesores, que son los 350 primeros años de la fe cristiana, después de que mueren los apóstoles, inicia un legado de los padres patrísticos, los padres de la iglesia, y a eso podemos sumar 350 primeros años de la fe cristiana de persecución, que ya la Biblia habría declarado. Pedro habla del sufrimiento de la iglesia, Pablo habla del sufrimiento de la iglesia, Juan habla del sufrimiento de la iglesia. Y la iglesia en este tiempo aún sufre persecución.
Y su deber y el mío en esta enseñanza, que es más que una enseñanza, una remembranza, una recordación de que usted tiene que orar por la iglesia que sufre. Usted tiene que orar para que el evangelio no se detenga y Dios siga capacitando y usted se capacite y yo me capacite cada día más para ser ¿qué? Luz y sal, para ser misioneros en un mundo donde el evangelio debe ser llevado hasta el último rincón de la tierra, donde tú y yo tenemos que salir un día a la vez de nuestra comodidad y no esperar a lo que la iglesia del primer siglo tuvo que experimentar para empezar a entender que tienen que salir de su comodidad para ir a predicar. Yo estoy planeando con el pastor César, un amigo de otra congregación, el ir a la selva amazónica a principios del año entrante y quiero que usted se inscriba conmigo, usted que ya conoce que debe servirle a Cristo. Y vamos a ir a predicar, ¿a dónde? A diferentes tipos de etnias y ya ellos empiezan la tarea de conseguirnos los traductores étnicos para poder que les hablemos y ellos conozcan el evangelio de Cristo. Necesito que usted comprenda que si usted no sale a predicar el evangelio, el Señor puede permitir una persecución en Colombia para que usted entienda que no podemos quedarnos encerrados dentro de los auditorios, que toca ir a Candelaria a predicarle a los papás de esos niños, que tenemos que seguir haciendo esta tarea evangelística en ese campo blanco en donde llevamos 4 años pastoreando más de 100 niños, pero que también ahora estamos haciendo el trabajo con sus familias, que usted debe comprometerse a discipular a alguno de esos papás y usted me dirá, pero yo no sé enseñar la palabra, pero usted puede orar, usted puede discipular en su vida de oración, llevando a través de su vida de diálogo con el Padre un clamor constante, porque la oración del justo puede mucho. Pero que si usted no lo hace, entonces usted es un siervo inepto. Y que el Señor le puede decir a usted esto y se lo va a decir. Yo tuve hambre y no me diste de comer. Y eso salta a los dos panoramas, al físico y al espiritual. Cuando yo me reúno con las familias de Candelaria y ellos sin un techo, sin sillas, sin sonido, con el clima que haya, solo lluvia, ellos van y escuchan el mensaje del evangelio. Dios me está diciendo, ellos tienen hambre de mí. Y la Biblia me enseña que si yo les doy el alimento espiritual y también el físico, el Señor me dirá un día, porque yo tuve hambre, Aldemar, y tú me diste de comer. Y yo le diré, dice la Biblia, ¿cuándo lo hice, Señor? Cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste, Aldemar. Porque el hambre no solo es física, hermanos, el hambre es espiritual también. Entonces yo te pregunto a cada uno de los que está acá y al otro lado, ¿por qué no alimentas tu vida de Cristo? ¿Por qué no tomas provisión espiritual de parte de Dios para que tengas alimento para el que en su alma clama de hambre? Porque por más que se alimenta de lo que el mundo le da, se ve desnutrido, nada lo sacia y se siente morir. Sabes que el Señor te dirá si no le das alimento físico y espiritual a esas personas, porque yo tuve hambre y tú no me diste de comer, porque yo estuve enfermo, me viste que mi alma estaba enferma, me viste sin Cristo y tú no me hablaste del Evangelio. Me viste cómo se desbarataba mi vida enferma por las grietas de las decisiones mundanas que el mundo calcó en mí y tú no me diste sanidad de la palabra de Dios que a ti te sanó.
Tú me viste enfermo y no me visitaste, guardaste silencio. Entonces conmigo tampoco lo hiciste, dice el Señor, que nos dirá. Pero si viste mi crisis, mi matrimonio desbaratado, si viste mi vida fracturada, si me viste errante de un lado para otro en esas calles de Candelaria y me predicaste, sanaste mi alma con el ungüento del Espíritu Santo corriendo en su palabra y sanándome a mí, entonces el Señor te dirá, porque me viste enfermo y me fuiste a ver, entonces lo hiciste también conmigo, con uno de mis hermanos más pequeños. Tú tienes que entender que la palabra del Señor tiene una extensión en connotación y en entendimiento, porque la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces habla de que el hombre necesita el pan de vida, de que tú tienes que sacar tiempo para ir a predicarle a sus papás en Candelaria conmigo, que tienes que ejercitarse a fuerza de práctica en ser dadivoso, dando la buena dádiva que por gracia te fue entregada, y es la palabra de salvación que le da alimento al hombre, y que Pablo dice esto y te lo tengo que leer. Mira esto, mira cómo alimenta el alimento espiritual, mira lo que tienes que darle a otro. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 11, 23 al 29. Dice Pablo, ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco y empieza a mencionar lo que quiero que usted se entere, que es alimento espiritual, que alimenta tanto que miren lo que pasa con un hombre cuando come de la palabra. Son siervos de Cristo, sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más. ¿A quién? A Cristo. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, soporté muchas noches sin dormir, he tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. ¿Qué pan comió este hombre que con todo lo que le acabo de narrar tenía una fuerza que era indetenible? Se llama la palabra de Dios. Y si tú no comes la palabra de Dios, estarás buscando un líder para que ore por ti, en vez de orar por los líderes del cuerpo de Cristo. Estarás titubeante entre dos pensamientos. ¿Será que me voy de Colombia ahora que cambiamos de y el presidente es de izquierda? Estarás titubeante frente a tu destino porque no sabrás que la vida de los hijos de Dios está escondida en la mano de Dios por Cristo Jesús, su Hijo amado. Estarás miedoso y tembloroso en vez de sentirte seguro, confiado y con propósito, entendiendo que Dios te puso en esta nación con un motivo y una razón eterna. ¿Qué alimentó a este hombre
que todas estas crisis tan rampantes, porque dice Dios me es testigo de todo esto, nada lo logró detener. Deberíamos comer lo que Él comió, ¿no? Seríamos así de firmes en nuestra fe, seríamos así de fuertes en nuestra vocación, seríamos así de alegres en nuestro camino a pesar de, ¿sí o no? Y cuando leo lo que este hombre comió, comió del pan de vida de Cristo. Esta carta fue escrita a los corintios para que los corintios sintieran el vigor, que el alimento espiritual que Pablo consumía también lo consumieran los corintios y se mantuvieran firmes a pesar de las grandes luchas y la persecución. Amados hermanos, están frente a una generación que tiene hambre de Dios y estás frente al panorama benevolente de una justicia en Colombia que permite que tú promuevas, promulgues y divulgues tu fe, la fe en el único Hijo de Dios, Cristo Jesús. Pero muchas veces te voy a estorbar. Llegas tú solito a la reunión, sea aquí o sea el domingo, tú solo. Cuando la gente pasa por cientos cerca de ti con hambre de Dios, con sed de Dios, y el Señor te dirá, tuve hambre y tú no me diste de comer. ¿Cuándo? Cuando los viste a ellos llenándose de la comida basura que el mundo promueve, borracheras, pleitos, ambiciones, codicias, malicias, y los viste comiendo esa basura y no les dijiste, no te va a alimentar, te va a matar, te está envenenando lo que estás comiendo. Bro, necesitas a Jesús, déjame orar por ti, parce, todo bien. Por cuanto no lo hiciste con uno de estos más pequeños, te va a decir, porque Él dice que va a decir el día que nos encontremos con Él. Por cuanto no lo hiciste con ellos, no lo hiciste conmigo. Siervo infiel. Esta no es una tarea de pastores, esta es una tarea de creyentes. Todo el que cree en Cristo Jesús tendrá este diálogo con Jesús. Y yo quiero creer que a partir de hoy tú dices, ahora entiendo que no solo debo dar también el alimento físico, sino a su vez con más relevancia, importancia y vehemencia el alimento espiritual. Y voy a hablarle a la gente. Yo quiero que interiorices esto. Todo ser humano que no tiene a Cristo sufre. Aunque tú lo veas que sonríe, aunque tú lo veas que celebra, aunque tú lo veas envuelto en su vanidad, aunque tú lo veas distraído, embelesado, todo ser humano, cuando el show al final del día termina, se pregunta por qué hago todo lo que hago y me siento tan miserable, tan solo, tan triste. Tienes buenos ejemplos. La gente que parece tener renombre, prestigio, dinero y es ovacionada por las multitudes. Le hemos conocido las grandes contradicciones de soledad que enfrenta. El último fue ese hombre que cambió su canción de Pepas y la volvió una canción cristiana. Farruko. Farruko menciona que estaba envuelto en la fama y su carrera se había disparado. Eso que le pasó a Farruko le pasa a todos. Porque el éxito es un compañero tan cruel que le grita al que es exitoso: yo no lo puedo hacer feliz, no importa cuán exitoso yo lo pueda hacer, yo no lo puedo hacer feliz, solo exitoso. Viva con su miseria, solo es éxito,
no plenitud. Y si usted interioriza esto en su alma que yo le digo hoy, no pasará una sola persona, por prestigiosa, exitosa, que usted conozca, a la que usted no le diga: yo sé que aunque usted es exitoso, yo sé que usted tiene vacíos. No, yo no tengo vacíos. Tranquilo, parce, voy a orar por usted. Yo sé que al final del día, cuando el show se acaba, nos encontramos de cara a cara con la verdad de nuestras vidas. Mire, metas esto en el corazón. Ore por la gente. Rico, pobre, intelectual, analfabeta, exitoso, errante, porque todo ser humano sin Dios, la Biblia lo dice y la Biblia es la verdad. Alejados del Señor, nada pueden hacer. No pueden ser felices, no pueden llenar sus vacíos, no pueden encontrar satisfacción y tampoco pueden hallar esperanza, no pueden sentir plenitud y tampoco pueden sentir propósito. Jesús dijo una declaración que me deja entender que tengo que orar por todas las personas y predicarles. La iglesia en Colombia no es perseguida como fue perseguida allí en el primer siglo. Por eso tenemos un buen escenario para anunciar a Cristo. Deje de llegar solo a la iglesia, al auditorio, perdón. Como iglesia, llegue con alguien, invite a alguien, dígale: venga, lo quiero invitar el domingo a almorzar, y después quiero invitarlo a una cita bacana. He pensado en usted, y empiece a orar por alguien. Deje de llegar solo. Ahora que no es perseguido, hágalo. Porque de pronto un día Dios puede permitir la persecución y ya se habrá entrenado en la predicación tanto como para que ni la persecución lo detenga. ¿Me entiende? Adquirimos habilidades, esa fuerza de práctica. Amén. Ore también por la iglesia en todos los lugares, por la iglesia perseguida. Ore para que Casabresca sea una herramienta de parte de Dios para que podamos enviar recursos a la iglesia perseguida. No solo Biblias, hermanos. Los hermanos no comen solo palabra de Dios, aunque es lo que más les alimenta. La iglesia necesita recursos. ¿Y usted y yo? O yo creo que yo, quiero pensar que usted, no sé si usted dice conmigo: sí, Aldo, yo también soy una respuesta económica a la iglesia perseguida en el mundo. Quiero pensar que si por lo menos yo no puedo hospedar a un hermano porque vive en el Medio Oriente, pero hay hermanos que los pueden asilar en algunos países en Europa, por lo menos podemos reunir recursos para ayudarlos a que los transporten, ellos reciban el recurso para ser transportados a países donde no sean perseguidos. ¿Saben por qué? Porque cuando la iglesia fue perseguida en el primer siglo, en el libro de los Hechos, usted ve a un hermano que es evangelista, se llama Felipe. Felipe tenía varias hijas que eran profetisas. Y usted lee allá en el libro de los Hechos cómo Felipe se fue a vivir fuera de Jerusalén para poder guardar a su familia de ser llevada al martirio por la persecución. O sea que la iglesia toca ayudarla cuando es perseguida. Sí, queridos amigos, se llama ejercitarnos para la piedad. ¿Me entienden? Cierre sus ojos ahí donde está. Quiero orar por usted. Quiero orar por mí. Quiero orar por la iglesia perseguida. Pero quiero orar para que usted se una conmigo y con mi esposa Diana en estos propósitos que hacen a la iglesia una iglesia dinámica, no una iglesia autómata, envuelta en reuniones dominicales, sino una iglesia dinámica que va y empieza a conocer a los hogares de los niños de Candelaria y empieza a acompañar en oración, empieza a interesarse por ellos, más allá de la utopía de: ay, yo oro por ellos. ¿Cómo podrás orar por alguien que no lo conoces? ¿Cómo podrás orar por alguien al que no le dices: mi nombre es tal? Quiero que sepas que he estado orando por ti y preparando en oración el momento en que nos conoceríamos.
Quiero empezar a que tengamos una amistad con propósito, con el propósito de que conozcas más al Señor Jesús. Padre, te doy gracias por esta maravillosa noche. Sabes que tu presencia es lo que la hace maravillosa. Sabes que se hace incomparable esta cita porque estás hoy aquí, porque tú eres quien viene a la cita. Sabes que tu compañía provoca en nosotros un maravilloso pero confrontante diagnóstico, el maravilloso y glorioso regalo de estar frente a este Dios que a la luz de su palabra nos deja vernos frente a un espejo que no oculta absolutamente nada de nuestras carencias, descuidos y pecados, pero que a su vez no nos humilla, sino que nos hace sentirnos confrontados y nos llama a reaccionar, a pedirte perdón, a recapitular nuestra vida cristiana y a retomar la vida de piedad en donde debemos orar por nuestros hermanos que sufren persecución como la sufrieron nuestros hermanos en el primer siglo, que debemos desarrollar interés porque a un clic de distancia estamos poniendo en Google o en YouTube lugares del mundo donde la iglesia protestante y cristiana es perseguida. Y a un clic tenemos unos datos para empezar a orar por ellos, para clamar, Señor, y enlistarnos y decirte, Señor, heme aquí. No sé si soy el más valiente, pero sé que si tu amor me impulsa, puedo ir muy lejos. Sé que no soy el que tiene más fe, pero si tú eres quien me habla, sé que puedo caminar e ir con la certidumbre de que eres tú quien me ha dicho que vaya. Oh Señor, oro para que la iglesia entienda que no se puede ser cristiano sin involucrarse en lo que es importante para el Cristo de los cristianos. Oro para que mis hermanos, embotados por la comodidad, salgan de su comodidad y empiecen a clamar, pero también empiecen, Señor amado, a ir por uno más en donde estén. En los lugares en donde los has puesto, vayan por uno más. Empiecen a tener como motivo de diálogo contigo a ese que no te conoce y entiendan que esas personas alejadas de ti nada pueden hacer, solo pueden sufrir y tener contradicciones horrorosas en su vida. Viene a mi mente aquel joven que hace algunos días en el barrio Madelena se arrojó de un 12º piso de uno de esos apartamentos y murió estrepitosamente estallado contra el suelo. Luego saldrían aquellas filmaciones que hicieron las personas de cómo su mamá, desgarrada de dolor sobre el cuerpo sin vida de su muchacho, gritaba. Un joven de 12 años, Señor. ¿Cuántos cristianos le pasamos por el lado? ¿Cuántos cristianos que viven en Madelena y ninguno lo vio? Todos pensaron que tal vez ese rostro era el de un joven que no le pasa nada, que la vida le funciona bien. Mentiras. El mundo le ha enseñado a la gente, mi Dios, a ponerse una máscara, pero detrás de ese antifaz de bienestar y de yo sé cómo llevo mi vida y de yo sé cómo funcionan las cosas y de yo sé cómo es la vuelta, se escondía el rostro de un joven traspasado por la confusión que solo encontró en el suicidio el aliciente para su miserable vida, Señor. Oh mi Dios, que mis amigos y yo no caigamos en la trampa, que no olvidemos tus declaraciones que están por encima de los espejismos sociales. La gente sin ti, apartado de ti, nada puede hacer. Lo intenta todo, Señor. Sale de noche de viernes porque tiene fiebre de viernes en la noche. Compra cosas en los centros comerciales y se sumerge en las vitrinas aunque se llene de deudas. Se hace y se deja de hacer cosas en el cuerpo para tratar de encajar en los estándares de la estética social y con nada de eso logra sentirse bien. Mi Señor y mi Dios, por favor, que la iglesia no olvide que la gente sin ti, por más máscaras que se ponga,
apartadas de ti, nada pueden hacer, no pueden ser felices, no pueden tener propósito, no pueden hallar reposo para sus almas, no pueden ser felices ni sentirse completos, no pueden. Solo pueden ver cómo todo lo que hace les grita en la cara: eres un pobre, miserable, desnudo, eres un nada, eres un cero. Oh Dios, por favor, que todos aquí no paremos de anunciarle a la gente, de usar estrategias, una invitación a almorzar, un obsequio para acercarnos a alguien, a un familiar, a un amigo que no volvió, a un vecino. Por favor, Señor, que no paremos, porque un día nos mirarás y nos dirás: yo tuve hambre y tuve sed, y me diste de comer y me diste de beber. Un día me sentí enfermo y me visitaste, estaba enfermo de mi alma. Un día tuve hambre porque no tenía el pan de vida. Tú me lo diste y te diré cuándo. Y nos dirás a todos: cuando lo hiciste con esos pequeños, conmigo lo hiciste. Y nos dirás entonces: entra en el gozo de tu Señor. Siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te doy gracias, Señor, por llamarnos a reaccionar. Te doy gracias por llamarnos a orar. Te doy gracias porque tú deseas que crezcamos en la medida de la estatura de tu amado Hijo Jesús, el varón perfecto. Que estas palabras no se olviden, que ellos no vuelvan esto una prédica, que ellos conviertan esto en una brújula que los guía hacia tu presencia, sabiendo que guardar tu palabra nos hace verdaderamente tus discípulos, que olvidarla nos hace necios, como el hombre que se mira en un espejo y cuando se quita de él olvida su rostro. Te lo ruego, Señor, en el nombre hermoso de Jesús, el novio y el futuro esposo de nosotros, la iglesia. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vamos a ver mañana. Se van a ver las mujeres en Juntas para Crecer a las 8 de la noche. Nos vamos a ver todos en la tertulia el día viernes. Retomamos. Habíamos tenido muchos compromisos, por eso nuestro hermano Saulo tuvo que ausentarse un par de viernes, pero este viernes estamos al frente del cañón y vamos a estar unidos ahí y seguiremos estudiando el Catecismo Menor de Westminster. El sábado con nuestros niños de Candelaria, retomando una vez más, y el día domingo nos vamos a ver a las 3 de la tarde en la Iglesia de Anunciadores de Cristo, si el Señor no ha venido, y si no, nos vemos en el cielo. No me resta más que darles un abrazo gigante y decirles: les amamos, oramos por ustedes. Y recuerden, con Cristo es imposible fracasar, iglesia. Sería bueno que no deje de andar con Él en ningún aspecto